El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se prostraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Del Evangelio de hoy es la primera vez que encontramos juntos a los discípulos desde que Jesús fue arrestado y abandonado por los discípulos. Solo María Magdalena y la otra María han visto al Cristo resucitado. Como estas mujeres eran una de las pocas personas lo suficientemente valientes como para identificarse públicamente con Jesús, era un honor apropiado. El pasaje comienza con una nota profundamente humana, la duda, en cuanto al estado mental de los discípulos mientras que caminan hacia la montaña. Solo podemos especular, pero sabemos lo que pasa cuando por fin ven a Jesús. Le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban, titubeaban. Nada en su experiencia les ha preparado para lo que ven, excepto quizás la resurrección de Lázaro. Casi nos atrevemos a criticar a los discípulos por su duda, pero no debemos suponer que nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Jesús no los regaña, comprende su duda y en vez se dirige a su fe. Comprende su fragilidad, pero aún así les pide que sigan su obra. Cuando les da la misión es muy sencilla y complicada a la vez. Vayan pues y enseñen a todas las naciones. Hagan discípulos de todos los pueblos. Propongan mi camino, mi mensaje al mundo. ¿Cómo se hace esto? Jesús mismo indica los 3 pasos. El primer paso es fácil de entender y difícil de cumplir. Ir, salir de nuestra tierra, de nuestra comodidad, de nuestras ideas, y aunque no lo crean, salir de nuestras iglesias. Ser capaces de ir a sitios distintos y de encontrarnos con gentes distintas. Dejar lo que creemos que sabemos y dejar empaparnos por todas las personas. Descubrir en ellas sus riquezas. Ayudarlas desde adentro a crecer, a purificarse, a ser cada vez más humanas, cada vez más evangélicas. Sin ese primer paso, todo lo demás no tendrá sentido. Los apóstoles no se quedaron en sus casas, no crearon una oficina para recibir a la gente y anunciarles ahí el Evangelio. Lo primero que necesitaron y necesitamos es atarse las sandalias y caminar. Segundo paso, bautizar. Se nos olvida con frecuencia que los seres humanos somos gentes de símbolos y de ritos que tienen un significado más profundo del que aparece a primera vista. Como hablamos la semana pasada, un simple buenos días, un apretón de manos, un abrazo, no son tan solo rutinas culturales sin importancia, sino que forman parte de nuestros ser sociales, de nuestra manera de formar comunidad. Para los primeros cristianos había, además, unos gestos que tenían un valor todavía más profundo, porque en ellos expresaban y encontraban la presencia de Dios mismo entre nosotros. Son los sacramentos, gestos llenos de sentido que la comunidad cristiana ha seguido repitiendo durante casi 2000 años. Son signos que nos ponen en contacto con los millones de cristianos que, como nosotros, han caminado y caminan buscando a Jesús. Tercer paso, enseñar a vivir como Jesús. Lo más difícil, quizá, porque no solo se enseña con palabras, sino con el ejemplo y con la vida. Los cristianos intentamos ser fieles a la forma de vida que Jesús nos legó.
Quizás así podamos provocar en los demás preguntas e interés profundo. La elección de Jesús al escoger a esta gente ordinaria para cumplir una misión extraordinaria concuerda con la obra histórica de Dios. Para Dios, nuestra habilidad es menos importante que nuestra disponibilidad. Debemos estar disponibles para proclamar el Evangelio con nuestras vidas. Proclamar el Evangelio será repetir en nuestras vidas las obras y palabras de Jesús. Si Jesús fue acogedor, cariñoso, supo perdonar, nos enseñó a amar hasta el extremo, entonces repitiendo estos mismos gestos de Jesús, estaremos proclamando el Evangelio. Y esto lo debemos hacer no solo en casa, sino con el mundo entero. Si mañana diéramos testimonio de por qué somos católicos, de por qué valoramos la misa, de por qué seguimos a Jesús, ¿qué diríamos? ¿Qué testimonio daríamos? No puede tratarse solamente de los sacramentos de la Iglesia, tan importantes y realmente tan esenciales como son, pero tiene que ser sobre una relación con Cristo basada en el poder del Espíritu Santo. En estos momentos tal vez sentimos que no tenemos la oportunidad de ser discípulos. Tal vez pensamos que cuando todo regrese a la normalidad es cuando podamos realmente atender a nuestro llamado de enseñar a todas las naciones. Pero qué gran oportunidad se nos ha dado. Se nos ha dado la oportunidad de poner nuestra fe en acción, de realmente tomar en serio nuestra responsabilidad como la iglesia doméstica en nuestros hogares. Se nos ha dado tiempo de discernir nuestros dones y talentos. Se nos ha dado sobre todo el tiempo de reflexionar que la presencia hispana en la Iglesia Católica es un regalo y una oportunidad para mirar con renovada esperanza. Como hispanos, tenemos mucho que aportar a nuestras parroquias. Conforme vamos preparándonos espiritual y emocionalmente para regresar a misa, espero que todos ustedes piensen en las muchas formas en que su presencia enriquece la vida de St. Paul's Newman Center. Tenemos mucho trabajo importante por hacer. Aunque no nos hemos podido reunir, sé que seguimos teniendo ese ardor por el Evangelio y que tenemos la capacidad y disponibilidad de alentar a los miembros del cuerpo de Cristo. Lo último que dice Jesús va dirigido hacia el futuro, hasta el fin del mundo. Es una promesa que los cristianos tenemos siempre presente, que nunca se nos podrá olvidar. Jesús está con nosotros, está aquí contigo. Está cuando ríes y cuando lloras, está cuando le sigues y cuando te despistas. Está cuando dudas y cuando te esfuerzas. Está en los momentos de valentía, como con María Magdalena y la otra María. Él está para siempre con nosotros.